Una de las características que desde mi punto de vista más definen al ser humano es la facilidad con la cual se nos puede manipular. Y lo vais a entender enseguida. Seguramente habéis ido alguna vez al supermercado y cuando veis en el etiquetado o en el embalaje del producto que os ponen ligero, natural, casero, tienes una tendencia a llevarte ese producto a casa. Con el pollo ocurre lo mismo. Con el pollo ocurre que cuando ves que te ponen pollo de corral, lo ves así más amarillo, tu cerebro te dice, es un alimento sano, te va a sentar bien, etcétera, etcétera. Pero te voy a decir una cosa, el pollo de corral no existe, es un timo, te están engañando y en este vídeo te lo voy a demostrar. Desde el punto de vista zootécnico os puedo decir que el pollo se considera prácticamente como un animal perfecto. Es decir, que tú coges 1 kilo de alimento, de pienso, se lo das a comer a un pollo y el pollo prácticamente engorda 1 kilo. Es decir, es una máquina perfecta de convertir la proteína vegetal en proteína animal. Además, tiene la característica de que nos da una carne pues muy ligera, una carne muy saludable, sin apenas grasas insaturadas que nos generen problemas a nivel cardíaco, a nivel vascular, etcétera, etcétera. Por si fuera poco, este índice de conversión en el pollo habitual, en el pollo broiler, que es el que compráis habitualmente en los supermercados, se da en muy poco tiempo. Un pollo en una granja viene a sacrificarse a los 42 días de vida, es decir, que imaginaros índice de conversión prácticamente de 1 y tiempo en el cual el animal llega a su peso adecuado muy corto y además una carne de excelente calidad. Esto ha hecho que el pollo a nivel mundial sea una de las carnes más consumidas y más saludables al mismo tiempo. Pero claro, los productores de pollos, que son muy pillos, dicen que bueno, para incrementar el precio del pollo, porque es un precio que está muy acotado, aunque ahora con la inflación disparada, pues todo está por las nubes, pero tradicionalmente es un producto que tiene un precio pues muy establecido. Es decir, cualquier ama o amo de casa sabe más o menos lo que cuesta 1 kilo de pollo en el supermercado. Es uno de los precios en los cuales más nos fijamos. Entonces, ¿qué ocurre? Que el fabricante de pollos, el granjero y el del supermercado se ponen de acuerdo un día y dicen, ¿cómo hacemos para que la gente consuma más pollo y pague más por él? Y en esa evolución se inventan el adjetivo de pollo de corral, pollo sano. Y esto, legalmente, aquí en España, esa terminología no está recogida por la administración. El que tú compres un pollo de corral no quiere decir en ningún caso, pero en ningún caso, que el pollo haya estado viviendo en libertad, picoteando en el campo, libre, entre las margaritas y con música de esta celestial, como digo yo, ¿no? No tiene nada que ver, eso no es verdad. Lo que tú ves en el supermercado con el etiquetado pollo de corral no quiere decir que haya sido criado de forma tradicional, ni mucho menos en semilibertad. Es más, ese color amarillento que te hace pensar que el animal ha tenido una alimentación más sana, es un color que se le da de forma artificial. Ese color no existe. ¿Y cómo se consigue? Se consigue dándole básicamente durante una semana y pico, unos 10 días, maíz. El maíz, el betacaroteno que tiene la semilla del maíz, tiñe la carne del pollo. Y tú ves que el pollo está de color amarillo. Y tu subconsciente, nuestra educación, nos hace pensar que ese color es más saludable. Esto es un tema ya de neuromarketing. Ya os dejaré, no sé si lo conocéis, un autor que se llama Martin Lindstrom, que es el padre del neuromarketing, al menos aquí en Europa, que ya definió esta táctica. Esto que estáis viendo no es ni un invento español, ni inglés, ni americano. Esto es algo que se ha estudiado a nivel mundial para inducirnos a consumir más este tipo de pollo. Es algo que viene, por ejemplo, de la producción del pato. Al pato, para generar paté, se le embucha durante 2 o 3 semanas, 2 o 3 semanas antes del sacrificio,
para que su hígado se convierta en un hígado graso. Se le mete una caña por la boca y todos los días se le da un chute de maíz. Pues en el pollo se hace igual. Esa carne en absoluto es ni más sana ni más saludable. Lo que sí tenéis que buscar, y esto ya sí que os van a cobrar un precio desmesurado, es el etiquetado que ponga pollo ecológico, porque aquí la legislación sí que marca que como mínimo el pollo ha vivido 71 días, es decir, es casi el doble de lo que un pollo industrial, un pollo broiler, que es el tipo de pollo que se utiliza generalmente en la granja, ha pasado para generar el peso necesario para su sacrificio. Pero claro, el precio de un pollo ecológico no tiene nada que ver con el otro. Pero bueno, yo eso lo acepto. Lo que no me parece bien es que te lo pongan en una bandejita que con aspecto de rústico y aspecto tradicional, con un poquito de papel de aluminio de color amarillento, y tú ves encima que el pollo está como más así, con un color más saludable, o que tú crees que es más saludable. Vuelvo a decir, este pollo en absoluto ni es más sano, ni ha tenido mejor vida que el pollo pobre que te estás comiendo sin ese color amarillento. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.